MrBeast no es solo un youtuber, es una figura global capaz de mover millones de personas, recursos y emociones con un solo video. Ha financiado cirugías que devuelven la vista, ha reconstruido vidas, ha repartido fortunas y ha invertido en comunidades enteras como si se tratara de un salvador moderno. Para muchos, estos actos rozan lo milagroso, para otros despiertan una incomodidad difícil de ignorar. En un mundo saturado de crisis, su filantropía masiva no solo ayuda, también genera lealtad, admiración y una fe casi absoluta en su figura. Es precisamente ahí donde algunos sectores religiosos comienzan a cuestionar el fenómeno. El Apocalipsis advierte sobre líderes carismáticos que ganan al mundo haciendo el bien en apariencia, conquistando corazones antes que territorios. La pregunta no es si ayudar es malo, sino qué ocurre cuando una sola persona concentra tanta capacidad de sanar, recompensar y decidir quién recibe ayuda y quién no, todo bajo el ojo del espectáculo global. Para los más críticos, esta filantropía convertida en show no solo alivia necesidades, sino que construye devoción. En medio de símbolos, números recurrentes, narrativas de poder y una audiencia que lo sigue casi sin cuestionar, algunos se preguntan si estamos ante una simple estrategia de marketing extremo o frente a una figura que, consciente o no, encarna el tipo de influencia que el Apocalipsis describe como peligrosa. Aquella que no impone por la fuerza, sino que seduce mediante el beneficio, la gratitud y la admiración absoluta. La controversia no afirma que MrBeast sea el diablo, pero sí plantea una inquietud más profunda. ¿Es el anticristo o quizás el falso profeta? En la Biblia, el Apocalipsis y otros libros del Nuevo Testamento hablan de la gran tribulación como un periodo de sufrimiento extremo previo a la manifestación final de Cristo. Jesús mismo advierte en el Evangelio que habrá un tiempo de angustia sin precedentes, con guerras, hambres, pestes, engaño espiritual y persecución de quienes permanecen fieles a Dios. Este tiempo no se presenta como el fin inmediato del mundo, sino como una etapa de crisis profunda en la historia humana, en la que el mal parece imponerse por un momento, pero finalmente es derrotado. Los llamados elegidos son aquellos que permanecen fieles a Dios y a Cristo. La Biblia dice que, por causa de ellos, los días de la tribulación serán acortados. La idea de que algunos desaparecerán proviene principalmente de las cartas de Pablo, donde se menciona que los creyentes serán arrebatados para encontrarse con el Señor. A partir de estos textos surge la doctrina del arrebatamiento, interpretada de distintas maneras dentro del cristianismo. Algunos creen que los fieles serán llevados antes de la tribulación, otros que lo serán durante ese tiempo, y otros que permanecerán hasta el final y serán reunidos con Cristo después de la tribulación. La Biblia no define claramente cuál de estas interpretaciones es la correcta, por lo que no existe una única postura bíblica incuestionable. El Apocalipsis también describe que durante la tribulación surgirá una figura opuesta a Dios, conocida como el Anticristo, que ejercerá poder político y religioso, impondrá la llamada marca de la bestia y perseguirá duramente a quienes no se someten. Muchos creyentes morirán por su fe, pero el texto afirma que incluso en medio de ese caos habrá personas que se mantendrán fieles y serán finalmente salvadas. El mensaje central del Apocalipsis no es el miedo ni la especulación sobre fechas o desapariciones, sino la certeza de que el mal tiene un límite, que la injusticia no triunfa para siempre y que al final Dios traerá restauración, justicia y una nueva realidad donde ya no habrá dolor, muerte ni sufrimiento. El Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 12 habla también sobre el falso profeta como la segunda bestia, la que no gobierna directamente, pero prepara el camino para el anticristo. Mientras la primera bestia concentra el poder político y global, el falso profeta cumple una función religiosa, ideológica y propagandística. Según el Apocalipsis,
capítulo 13, versículo 13 al 14, su tarea principal es convencer, legitimar y engañar. El texto bíblico señala que el falso profeta realizará señales y prodigios para impresionar a la gente y hacer creíble el poder del anticristo. Estas señales no tienen como fin glorificar a Dios, sino dirigir la adoración hacia la bestia. En otras palabras, actúa como un comunicador, un líder espiritual falso que traduce el poder del anticristo en fe, obediencia y devoción popular. Además, el falso profeta es quien impulsa la imposición de la marca de la bestia, vinculando la lealtad espiritual con la vida cotidiana y el sistema económico. No gobierna ejércitos ni naciones, pero moldea la conciencia colectiva, justificando el sistema y haciendo que parezca necesario, incluso beneficioso. En conjunto, la Biblia presenta al anticristo como un poder global y el falso profeta como un intermediario ideológico y espiritual. Uno domina el mundo, el otro convence al mundo de que ese dominio es correcto. Por eso, MrBeast no encaja en la figura del falso profeta del Apocalipsis, porque no cumple con las señales clave que la Biblia atribuye a ese personaje. El falso profeta actúa como un líder religioso y espiritual, no como un comunicador de entretenimiento, y su función principal es dirigir la adoración hacia la bestia, no hacia sí mismo ni hacia causas sociales. MrBeast no predica ninguna doctrina, no interpreta revelaciones, ni habla en nombre de una autoridad divina o espiritual. El Apocalipsis señala que el falso profeta realiza señales sobrenaturales con el objetivo explícito de engañar espiritualmente a la humanidad. En contraste, las acciones de MrBeast tienen explicaciones completamente humanas: producción audiovisual, grandes presupuestos, patrocinios y estrategias de marketing. No hay milagros bíblicos, visiones, profecías ni manifiestos espirituales asociados a su figura. Otro elemento central es que el falso profeta impone obediencia religiosa y colabora en creación de un sistema de control ligado a la marca de la bestia. MrBeast no impone creencias, no condiciona el acceso a bienes, ni participa en sistemas políticos o económicos globales que regulen la vida de las personas. Su influencia es voluntaria y limitada al consumo de contenido. Finalmente, el falso profeta opera en un contexto de persuasión de los fieles y de confrontación directa contra Dios. MrBeast no persigue a creyentes, no ridiculiza la fe, ni promueve un mensaje espiritual alternativo. Su impacto es cultural y mediático, no religioso. Por estas razones, desde el propio texto del Apocalipsis, no existen fundamentos sólidos para identificar a MrBeast como el falso profeta. Sin embargo, muchos creyentes no ven el éxito de MrBeast como simple casualidad, ni como altruismo puro, sino como un fenómeno cuidadosamente construido. Desde esa perspectiva, el problema no es que regale dinero o ayude económicamente a personas necesitadas, sino la forma en que la validación social, la recompensa y la admiración masiva se convierten en un mecanismo de influencia para algunos sectores religiosos. Esta dinámica recuerda a las advertencias bíblicas sobre líderes carismáticos que ganan lealtad no por la verdad, sino por el beneficio inmediato. Así, su imagen de benefactor, amplificada por el marketing y el espectáculo, es interpretada por ciertos creyentes como una narrativa seductora que puede rozar el engaño y que en tiempos de confusión espiritual despierta sospechas apocalípticas. Quienes especulan que podría ser el anticristo suelen señalar como señales su alcance global, ya que millones de personas en todo el mundo lo siguen y confían en él. Su capacidad de influir en decisiones económicas al regalar grandes sumas de dinero, su imagen de benefactor que algunos reinterpretan como un engaño parecido al de la bestia, que aparenta hacer el bien, y el uso recurrente de símbolos, números o retos virales que en teorías conspirativas se conectan forzadamente con el 666 o con mensajes ocultos. También se menciona el hecho de que muchas personas lo admiran
casi de forma incondicional, lo que algunos confunden como adoración, aunque estas interpretaciones no provienen del texto bíblico, sino de lecturas simbólicas exageradas propias de Internet. Algunos críticos se preguntan si MrBeast utiliza de forma consciente referencias simbólicas que recuerdan al Apocalipsis para provocar polémica y amplificar su alcance. Señalan el uso ocasional de números, desafíos extremos, estéticas oscuras o narrativas de poder y recompensa que, sacadas de contexto, son interpretadas como guiños al imaginario del diablo o la bestia. Desde esta mirada no se trataría de un mensaje religioso real, sino de una estrategia de provocación diseñada para generar conversación, atraer adeptos y mantener la atención en el ecosistema digital, donde el escándalo y el simbolismo ambiguo funcionan como combustible para la viralidad. Antes de convertirse en la marca global que es hoy, MrBeast no siempre se llamó así. En sus inicios en YouTube utilizaba el nombre de MrBeast 6000, un alias típico de la cultura gamer y juvenil de la plataforma en sus primeros años. Además, antes de consolidar su canal principal, experimentó con otros canales y nombres, subiendo distintos tipos de contenido mientras aprendía cómo funcionaba el algoritmo y qué atraía más a la audiencia. Con el tiempo, simplificó su identidad a MrBeast, construyendo una marca más amplia, reconocible y fácil de posicionar, algo común entre creadores que buscan escalar su influencia a nivel masivo. Para analizar si una figura contemporánea puede encajar en el perfil del anticristo, el primer punto clave es aclarar qué dice realmente el Apocalipsis y si ese mensaje cambia según la Biblia que se consulte. En este sentido, el Apocalipsis dice lo mismo en la Biblia etíope, en la anglicana y en la católica, en lo esencial. Las tres tradiciones incluyen el libro del Apocalipsis y transmiten el mismo mensaje central. Las visiones de Juan, la figura de la bestia y el dragón, el número 666, la persecución de los fieles, el juicio final y la victoria definitiva de Dios. No existen contradicciones doctrinales entre ellas en este libro. Con este punto establecido, se puede definir con precisión cómo describe el Apocalipsis al anticristo. El texto no presenta una bibliografía detallada, sino símbolos y versiones que describen su carácter, su poder y su forma de actuar. El anticristo aparece representado como la bestia que sube del mar, una figura a la que el dragón, identificado como Satanás, le entrega poder, autoridad y dominio. Esto sugiere un líder con gran influencia política y respaldo espiritual maligno, capaz de ejercer un poder que va más allá de una sola nación. Su autoridad se extiende sobre los pueblos, lenguas y naciones, lo que indica un alcance mundial. No es un gobernante aislado, sino alguien con capacidad de unificar y someter a gran parte del mundo bajo su control. Este dominio no se ejerce únicamente por la fuerza, sino también mediante un discurso arrogante y blasfemo. En él se exalta a sí mismo y desafía abiertamente a Dios, ganándose la admiración de muchos. El Apocalipsis también señala que perseguirá a los fieles, descritos como los santos, y que se permitirá vencerlos durante un tiempo, no solo de manera física, sino también social y espiritual. Para consolidar su poder, la bestia cuenta con otra figura simbólica, el falso profeta, que realiza señales y prodigios para engañar a la población y llevarla a adorarla. Uno de los elementos más inquietantes de este sistema es el control económico, la imposición de la llamada marca de la bestia, sin la cual nadie puede comprar ni vender. Esta marca asociada al número 666 representa un control total de la vida material, donde la supervivencia depende de la lealtad al anticristo. Finalmente, el texto deja claro que no se conforma con gobernar, sino que exige adoración, reemplazando la adoración a Dios por la lealtad a su poder humano exaltado. Con este perfil claramente definido, se puede contrastar con la figura de MrBeast. Según el propio marco bíblico del Apocalipsis,
MrBeast no encaja en el perfil del anticristo por varias razones estructurales. El anticristo es un líder político religioso con autoridad mundial, alguien que gobierna naciones, impone leyes globales y ejerce poder estatal y militar. MrBeast, en cambio, es un creador de contenido y empresario. No gobierna países, no tiene poder político formal ni autoridad institucional sobre estados o ejércitos. El anticristo exige adoración y se presenta como una figura casi divina, blasfemando contra Dios y sustituyendo la fe en él. MrBeast no pide adoración ni se presenta como una figura religiosa o espiritual. Su popularidad se basa en entretenimiento, retos virales y filantropía mediática, no en culto. Tampoco exige evidencia de persecución religiosa, represión de creyentes o combate activo contra la fe cristiana, elementos centrales en el relato apocalíptico. En el plano económico, el Apocalipsis describe un control absoluto del comercio mundial mediante la marca de la bestia. Aunque MrBeast maneja grandes cantidades de dinero y marcas comerciales, no controla la economía global. No tiene bancos, no domina la bolsa, no regula monedas, ni determina quién puede comprar o vender. Incluso si se ha mencionado en entrevistas que planea crear contenido financiero, esto no equivale a ejercer control económico mundial, ni a imponer un sistema obligatorio de lealtad. Además, el anticristo actúa con engaño espiritual y poder satánico, apoyado por señales diseñadas para confundir a la humanidad. MrBeast no afirma tener poder espiritual, no realiza señales religiosas, ni lidera con un movimiento doctrinal. Finalmente, el anticristo surge en un contexto de crisis mundial y confrontación abierta contra Dios, algo que va mucho más allá de la fama, el dinero o la influencia cultural de un youtuber. Así, al organizar el texto del Apocalipsis y compararlo punto por punto con la realidad actual, queda claro que ser famoso, rico o influyente no convierte a alguien en el anticristo. Según el propio Apocalipsis, idéntico a la Biblia etíope, anglicana y católica. Se trata de un gobernante global con poder político, religioso y coercitivo total, un perfil que MrBeast, al menos en el presente, no cumple. MrBeast no ha hecho milagros que la Biblia describa como propios del anticristo. Lo que existe son paralelismos interpretados que algunas personas exageran y sacan de contexto. Te explico con claridad y sin sensacionalismo. En el Apocalipsis, los milagros asociados al anticristo y al falso profeta son señales sobrenaturales, no actos financiados con dinero ni realizados mediante tecnología humana. La Biblia habla de prodigios como hacer descender fuego del cielo, engañar espiritualmente a las masas y usar señales que llevan a la adoración de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 a 14. Estos milagros tienen un propósito espiritual, engañar y desviar la fe hacia el anticristo, como ya se mencionó. MrBeast, en cambio, ha realizado acciones que parecen milagrosas a los ojos del público, pero que no lo son en el sentido bíblico. El ejemplo más citado es cuando pagó cirugías para que personas recuperasen la vista. En la Biblia, devolver la vista a los ciegos es un milagro asociado a Dios o a Jesús. Por eso, algunos lo comparan. Sin embargo, en el caso de MrBeast, no hay intervención sobrenatural. Hay medios, procedimientos clínicos y dinero. Es filantropía médica, no milagro bíblico. Otros señalan que cambia vidas, salva personas de la pobreza o reconstruye comunidades. En la Biblia, el anticristo no salva por compasión, sino porque engaña mediante señales falsas para ganar obediencia y adoración. MrBeast no pide fe, no exige culto, no afirma tener poder divino, ni vincula sus actos a una autoridad espiritual. Para cerrar este videoanálisis, es fundamental subrayar la necesidad de verificar las fuentes y contextualizar los textos para separar el sensacionalismo contemporáneo de la realidad histórica y la teología.
El libro del Apocalipsis fue escrito en una época profundamente marcada por la cosmovisión religiosa del judaísmo y el cristianismo primitivo, donde la figura de Jesús, la persecución de las primeras comunidades cristianas y el lenguaje simbólico eran centrales para expresar esperanza y resistencia. Este contexto histórico y cultural es muy distinto al actual, por lo que una lectura estrictamente literal resulta metodológicamente incorrecta desde una perspectiva teológica.